¿Qué tal, colegas? Buenos días, buenas tardes O noches, a o la hora, madrugadas tal vez. a la hora que nos estén viendo o escuchando, que estén de ociosos, porque pues realmente creo yo que es para el ocio este podcast. Quisiera pensar Un poco, un poco, aunque también de crítica, pero bueno, vamos a dejarlo en el ocio incluso hasta principalmente. educativo, quisiera atreverme a pensar, pero no, Dejémoslo en ocio, déjamelo en ocio. por ahora. Ok. Este es un especial. Ya no los voy a numerar porque luego nos pasa No, una cuestión ahí rara que ya parecemos legisladores con Bister, Quater, que no. Kinky Entonces, es. Kinky es. Sí. Entonces, llamémoslo un episodio especial. Sí, Este es un especial de Navidad, de Navidad. adelantada porque pues se va a estrenar antes de De Navidad. Navidad. Ya lo estaremos bien. Ya ustedes verán cuándo se estrenó. Los Ángeles de la Navidad lo van a subir, y digámoslo así, pronto. Pronto, Antes de pronto, Navidad, antes eso de sí. Navidad. Y pues bueno, en este regalo navideño traemos un episodio que ya traíamos, pues Pensado, sí, en el lo habíamos tintero, lo llegamos platicado. a mencionar Sí, incluso en algunos podcasts anteriores sobre chicanas. 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 Pues a ver, empecemos. Empecemos. Salud. ¿Qué Antes que nada, aplicando la ley del diccionario, ¿qué es una chicana? es justo? Que empecemos por qué carambas es una chicana. ¿Qué es el abogado chicanero? Pues bueno, de principio, digamos que el abogado chicanero es aquel que promueve cuestiones que muchas veces son frívolas, Sí, improcedentes, innecesarias, a veces procedentes. pero que logran retrasar el Así procedimiento es. de una manera que pues no favorece a una de las partes, normalmente la contraria, Así es. y que son muy frustrantes, porque hay Sí. casos donde son realmente, como tú lo dices, procedentes, son, diría yo, intrascendentes, pero procedentes, Sí. y que, híjole, Sí, bueno, ser el afectado, sí, ¿no? De estas técnicas chicaneras, híjole, es frustrante, sí, ¿no? Y por ello, digo, yo creo que el tema de hoy se presta para pensar en algunas, cómo sí. evitarlas, porque hay Hay formas. formas de evitarlas, hay otras que uno, más que tratar de evitarlas, debe esperarlas, Sí, y no debe uno de confiarse, así es. porque si te equivocas, muchas veces ahí puedes llegar a perder el asunto. Y justamente, pues estas técnicas chicaneras, pues son las por las cuales uno jamás le puede decir a un cliente cuánto se va a tardar su juicio. No, Porque nunca sabes cuándo te va a tocar el especialista en chicanas, ¿no? sí. Es una de las preguntas que es más frustrante tratar de contestarle a un cliente, porque le puede dar un estimado, Así es. pero siempre le debe de decir, nunca hay garantía de nada. No. Nada, nada, nada. Y bueno, pues hay una chicana en particular con la que me gustaría arrancar, Aperturar. aperturar, como se dice, mal dicho porque no existe el verbo aperturar, pero eh, que es muy común. Algunos abogados la saben, otros la han aplicado como el burro que tocó la flauta, y hay otros Por que accidente. no sabrían aplicarla. Y que es básico. Cuando se interpone un recurso, cualquier recurso, en materia de amparo, Mm, y se exhibe únicamente el original, así el es. último día, obviamente el último día, a la última hora, en original y acuse, Así es. sin copias. ¿Para qué? Te lo van a requerir. Para que me requieran el número de copias. Y yo le decía a una pasante en alguna ocasión que la aplicamos, porque debo confesar mis pecados, lo he aplicado. Le dije, el federal me tiene que decir exactamente El cuántas número de copias. copias necesita, y me tiene que enumerar para qué son. Así es. Una para el tercero interesado, dos para el incidente de suspensión, Así tal, es. tal, 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 tal. Me tiene que decir exactamente cuántas copias son, y me tiene que notificar personalmente. Y obviamente, dejando de lado las notificaciones electrónicas, Así es. suponiendo que no haya notificaciones electrónicas, tendrá que ir a mi domicilio, Así es. notificarme por conducto de alguno de mis autorizados. Así es. Si no, me tendrá que dejar aviso, El que ya citatorio. de por sí el, Así el es. citatorio dilataría todavía más esta situación. 2 días para que la notificación se haga,
el siguiente para que surte efectos y tus 3 días. Y entonces ahí ya te aventaste una semana Así es. de mínimo. Y eso solo para que le den trámite al Exactamente. recurso. Solo para que le den trámite. Y si a eso le agregáramos una chicana todavía peor, que sería exhibir mi escrito donde exhibo las copias con datos incorrectos. Sí, porque además ya tenemos por ahí algunas tesis que dicen que pues el juzgador tiene que buscarle con los datos que tenga Sí. para pues glosar esa promoción al expediente que corresponda. Así es. Aquí yo creo que nos brincamos un paso, Sí. digo, en relación a ¿por qué chicanear un asunto? Bueno. Porque digo, pensando que también nos escucha, nos ve gente no versada, Sí. ¿no? Podría parecer contraintuitivo, Sí. ¿no? El que un abogado diga, vamos a retrasar el proceso. Y Sí. hay veces en las que no. No. Posesión. Posesión. Es a mí lo primero y por excelencia que se me ocurre Sobre todo cuando hay una posesión apta para prescribir. en cuestiones de chicanas es, pues, ¿por qué vamos a retrasar el asunto? Porque a lo mejor, pues, tu cliente le están requiriendo un reivindicatorio, realmente se metió por la mala. Ujú. Y pues hasta que no sale sentencia, no se va. Sí. Y entonces en este caso, lo que no queremos es que haya Que sentencia. haya sentencia. Entonces, vaya, y ejemplos como ese hay. Muchos. El caso, digo, yo sé que también sería contraproducente para el demandado, pero que se da del juicio ejecutivo mercantil Sí. donde no quiero pagar o donde estoy esperando Es la contraproducente. posibilidad de juntar el dinero para hacer un solo pago al final o poder ofertar algo y entonces se da mucho Sí, que le dicen al abogado, oye, yo necesito tiempo, necesito 6 meses. sí, Y si a ti como abogado te dicen necesito 6 meses, pues yo te puedo dar esos 6 meses. Quizá te Sí. podría dar hasta un año, Ajá. pero tienes que estar consciente de que Sí. tienes que pagar. así es. Eso sí, Sí. Sí, no, en esos casos, fíjate, a mí me ha pasado mucho y justamente también en ese tipo de asuntos mercantiles, donde sí les pongo dentro del contratito, ¿eh? Oye, tú me estás pidiendo, a fecha de hoy me estás pidiendo 6 meses, ¿no? Yo encantado de la vida, sin problema te puedo garantizar en cierta medida hasta año y medio sí, aproximadamente, ¿no? Sin chicanas demasiado notorias No, no, no. incluso. no, ni siquiera son necesarias porque No. los mismos El tiempos de curso los natural, tribunales. el curso natural del proceso te da para Exacto. alargarlo lo suficiente el suficiente tiempo que te están pidiendo, pero a mí sí me gusta dejarlo por escrito, Claro, porque pues hay veces, y me pasó, por eso Sí. empecé con esta práctica de que pues se llegó el final del proceso y querían más tiempo sí, y así de, espérate, es que Ya no se puede. cuando empezamos no me pediste un año, no me pediste 2 años, me pediste 6 meses. claro. Entonces, eso también digo, como técnica de manejo de clientes, Sí, también serviría, ¿no? Dentro del contrato especificar si van a chicanear un asunto, cuánto tiempo necesita el cliente. así es. No. Sobre todo cuando el cliente está pidiendo tiempo. Sí, Hay otros casos que son mucho más lamentables cuando están involucrados menores, sí, pensiones alimenticias, que son los casos en donde, no sé tú, yo normalmente no le entro a chicanear un asunto de pensión alimenticia. no. O sea, son cosas donde dice uno, no. No, No. no, y principalmente porque ahí sí ya es meterse con un menor. O sea, ni Así siquiera es. es un tema entre adultos, es meterse con los derechos de un menor y ahí es cuando Sí. dice uno, no va. Sí, no va. Sí, 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 pero lamentablemente se dan casos. Sí. Sí, Sí, y se dan casos y hay colegas que se prestan, se prestan para eso. a hacer la chicana en ese tipo de asuntos. Bueno, ya dejando un poquito en claro, ¿no? Porque sí, yo sé que de repente no va a faltar quien diga, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se es da la necesario? chicana? Sí, tienes razón. Aquí, por ejemplo, yo creo que la materia más chicanera por excelencia y yo creo que buena razón por la que existió una reforma es la laboral. Sí, la más Y- chicaneable, diría yo. Sí, más chicaneable el gremio Sí. y yo creo que ya Los hasta uno- tribunales. ya saben, ya se Sí. sabe. Y justamente pensando, a mí cuando platicamos el tema, ¿no? Sí. De que íbamos a hablar de chicanas, inmediatamente a mi mente vino laboral. Laboral, sí. ¿Por qué? Porque además también es el típico, sobre todo cuando llevas al patrón Sí. o
incluso con el trabajador es con el que lo padeces, pues el patrón te va a decir, pues dame tiempo de juntar la liquidación que me está Claro. pidiendo para ofrecerle más al trabajador y pues dame tiempo. Ujú. Y vaya que la junta se presta para Para hacer dar tiempo. tiempos. Porque simple y sencillamente por el hecho de mencionar, por ejemplo, incompetencia, Sí, ya implica suspendemos audiencia, eso por cuanto al proceso anterior del 2019, suspendemos audiencia y además conforme a los calendarios y agendas de las Sí. juntas, pues ya sabes que al menos 6 meses ya le ganaste al cliente, sí. ¿no? Y eso para que se decida la incompetencia, que podría bien plantearse algo completamente improcedente, Improcedente. pero lo tienen que resolver. Así es. Entonces te señalan la incidental, se resuelve y ya después, ahora sí, vamos a continuar con tu Con el con tu procedimiento. audiencia. Y vaya, Sí. sí, es de las materias más Chicaneables. Sí, efectivamente. Híjole. Y sobre todo porque en laboral, como le cabe amparo a todo. Sí. Más que la propia autoridad es la que se Sí. presta a que el amparo por etapa al menos haya uno. Sí. Al menos uno. Sí, Yo creo sí, que estoy seguro que en laboral es en la materia en la que más amparo en su momento aprendí. Sí. En su momento. Y aquí entra otra cuestión también. Chicanear amparos. Ujujuy. Es más difícil, Es mucho más complicado, pero más se raro, pero no imposible. presta. Sí. Y se presta por el tema suspensión. Sí. Logrando la suspensión, Hay muchos casos donde se obtiene la suspensión y entonces, ahora sí, que se venga el tema de pruebas, Sí. que se venga el tema de interposición de recursos de queja en el Inter, Sí. ¿no? Que mientras el colegiado te admite, te desecha el recurso de queja, ya está ahí, sí, ¿no? Y en muchas ocasiones se presta para suspender procedimiento, así sobre es. todo los actos interprocesales se presta para que haya suspensión de procedimiento. Híjole, el problema es que algunos colegas seguramente le tendrán miedito Sí, a las multas. las multas de los federales porque, a diferencia del foro común, Sí. los federales te multan Sí, y te la ejecutan. sí. Sí, ellos sí te la ejecutan. Ahí sí hay tendencia no solo a multar, sino a ejecutar la multa, porque, bueno, en el fuero común Al es... quejoso, claro, porque normal. si fuera la responsable, ya lo dijimos Ah, por sí, ahí. les tiembla la mano de multarse entre ellos, simio Simio no mata no simio. mata simio, ¿no? Ya lo habíamos platicado por ahí. Que de hecho podría prestarse incluso para todo un café, Sí. pero lo dejamos al aire. Estoy pensando que otra materia se presta para la chicana. Mercantil. Bueno, sí, definitivo. El mercantil para el tiempo ya lo mencionamos, ¿no? Que Mercantil tiene una ventaja. Y es que cuando tu asunto es apelable, sí, le van a caber apelaciones a las un montón de preventivas, cosas. las suspensivas. Las apelaciones de tramitación Sí, inmediata, sí. y tiene varios efectos la apelación. Y Aquí el problema, por ejemplo, que yo le veo al mercantil es mucho más técnico. Desde la Claro. procedencia de los recursos, ¿no? Porque uno tiene que saber cuándo sí, cuándo no. Sí, Me tocó ver una contraparte que presentó una queja en mercantil. no, y pues no. no hay queja en No mercantil. existe queja. Entonces, digo, tiene sus cuestiones especiales, ¿no? Sí. Y algo que va a limitar mucho la chicana es los orales, la oralidad. Sí. En el caso de la oralidad, o sea, yo por eso dije los que son apelables, porque lo que es el mercantil oral es otra cosa. Sí, Por completamente. Y al punto que, bueno, por ahí me tocó tener un abogado, una contraparte que en el amparo indirecto, en el amparo directo contra sentencia, pues contesta la demanda de amparo, que no se contestan las demandas de amparo, pero No. este hombre Contestó. contestó la demanda de amparo. Y decía que todas mis violaciones procesales yo las tenía que haber hecho valer mediante amparos indirectos durante el proceso. Y yo así como que, no, eso es en amparo directo contra la sentencia. Sí, y fíjate que de repente ya ves que se tiene este concepto, ¿no? De la preparación de las violaciones Sí. procesales para el directo.
y se presta para todo un café, Claro. ¿no? Estas de repente aberraciones de que incluso tienes que hacer valer incidentes de nulidad de De nulidad de actuaciones actuaciones. como si fueran recurso ordinario cuando no lo No son. lo son. Pero, vaya, ese tipo de incidentes Sí. también se prestan para la chicana, Sí. ¿no? Y es muchas veces también en donde, dijeras tú, como el burro que tocó la flauta, Ajá. a veces la pegas. Sí. A veces la pegas, ¿no? Hay veces en las que uno dice, a lo mejor es una violación procesal intrascendente, Sí. ¿no? Una notificación mal hecha para una vista. Sí. Eso te da pie Sí. para un incidente. Para un incidente. Y la cosa es que, claro, puede ser que la autoridad en principio no te lo admite, Sí. pero puedes hacer Es valer peor. esa violación procesal y entonces viene la reposición del procedimiento. Es peor y yo creo que, digo, no sé, sería interesante ver por ahí el comentario de algún colega que trabaje en juzgados, ¿no? Yo estoy seguro que ellos se dan cuenta Sí, cuando ya está la técnica chicanera. sí, Yo, al menos desde el otro lado, admitiría el recurso, sí, el incidente, porque precisamente pensando en una reposición de procedimiento, va a salir peor. es que si hay un santo grial para el abogado chicanero, es la reposición de procedimiento. Sí, Ese es el santo grial de Sí. todo abogado chicanero. sí, porque es devuélvete todo. Todo Y depura. depura, realiza otra vez ciertos actos procesales y resuelve. Que fíjate que un poquito es como un parche a un hoyo inmenso, Sí, el amparo adhesivo, sí, que procura el que pues se depuren todas las violaciones procesales en un solo directo, en una sola revisión de directo. Pero, híjole, En teoría, ah, en sí, teoría, la teoría y la práctica, eso sí, eso reduciría a 2 el número de amparos directos que se podrían realizar en un asunto. Pero he acá el problema, que si en cumplimiento de esa primera ejecutoria así es. se cometen violaciones procesales, entonces voy a poder volverlas a hacer valer en Un el nuevo. segundo amparo directo, Así es, ¿sí? así es. Y si me vuelven a reponer y en cumplimiento vuelve a haber otras violaciones procesales, entonces volvemos otra vez a los amparos rebote que se buscaban eliminar Así es. con el amparo adhesivo. Sí, porque, digo, antes del adhesivo y con el adhesivo actual, ¿no? Digo, realmente, por eso insisto, es un parche para un agujero negro. Vaya, la cantidad de veces que podía rebotar un asunto Sí. en amparo directo, vaya, era pues, hasta inimaginable, En el ¿no? despacho, en aquella ocasión con el maestro Guzmán, creo que llegamos a contar 7 veces. En alguna Reposiciones. ocasión, reposiciones. O sea, Reposición. 7 rebotes de un juicio. Para que se den una idea, colegas, Sí. de que, vaya, se puede Sí. chicanear de forma excesiva, ¿no? Y justamente es lo que, insisto, ¿no? Hace tan difícil el poder decirle a la gente cuánto se puede tardar un Sí. juicio, ¿no? Porque además, digo, hay cosas, para una jurisdicción voluntaria no le vas a decir que te vas a aventar 5 años, No, pero a menos que haya oposición. esa es la cuestión, ¿no? O sea, en el momento en el que hay una contraparte Sí, que se está defendiendo y que se está defendiendo bien, sí, y deja tú que se defienda bien. Hay veces en las que ni siquiera se defiende bien, solo está haciendo tiempo. sí. Y vaya, eso es lo que complica los Y juicios. que en suplencia de la queja obtienen Ah, oh, sí, casos, sobre todo en materias familiar, acabas laboral. de tocarme una fibra Sí. sensible con un asunto que traigo Lo ahorita. sé. Porque justamente traigo ahorita un amparo donde es pura suplencia. Sí, Es pura suplencia la que está concediendo ciertas cosas que no deben conceder y pues es revisa, repone y Sí. pareciera que el que está chicaneando ahorita el asunto soy yo por la cantidad de recursos que estoy que promoviendo, interpones, claro. pero no, la cantidad de recursos que estoy tratando de promover es para tratar de reencauzar ciertas cosas, Sí, ¿no? Fíjate, pensando en materia familiar y cuando se podría llegar a valer una chicana, y lo he hecho, es cuando tú llevas al acreedor. sí, Y la verdad, ahí sí he llegado a aplicar la de
ingresar la demanda, sobre todo cuando solamente son alimentos. Sí. Y pues no promover para el emplazamiento, Primero- solamente diligenciar el oficio de descuento. Primero el descuento. Y hay veces claro. en las que pues el demandado va y se emplaza Solito. solo. Solito va y se emplaza. De Y- hecho, esa es una técnica Sí. muy usual, Sí. porque ya en ese momento, en el momento que lo resienten en el bolsillo, Sí. dicen, a ver qué pasó aquí. Sobre todo si te tocó una pensión atractiva, ¿no? Sí. Que hablemos de más de un 30-35%, dices, por supuesto que va a Claro. repelar, ¿no? O caso muy contrario sería, pues que tenga que ser depósito, donde ahí sí tienes que estar correteando, Sí. ¿no? Pero, Y bueno, tú sabes que esta profesión a veces te deja en claro las bondades, sí, ahora sí que la virtud y la maldad Sí. de las personas. Porque hay deudores alimentarios que dicen, bueno, me fijaron el 35%, ahí que se quede, yo le doy el 35% de pensiones Pues sí. que a veces son muy altas. O sea, Sí. y esto yo lo he visto, por ejemplo, casos médicos del Seguro Social sí. que dicen, va, o sea, y sabes que no es un sueldo pequeño el que está No. percibiendo, no es una pensión pequeña, pero de motu propio dicen, va. Pero, No, híjole, pero- hablando también del gremio médico, Ah, bueno. híjole, digo, y sobre todo en cuestión de alimentos, porque, digo, a riesgo de generalizar de forma indebida, ¿no? Haciendo esta aclaración. Sí. Vaya que si hay procesos de divorcios entre médicos. Pues sí, Yo creo que es natural, de donde más hay divorcios y Sí. más conflictivos, además, muy conflictivo. es en médicos, porque además, precisamente Normalmente hay bienes. hablando del tema de dinero, pues están los ingresos comprobables Sí, y las consultas en efectivo. claro. Entonces, muchas veces por eso, digo, Sí, viéndolo Se desde, justifica. desde el otro lado, ¿no? Que dicen, bueno, pues el 35%, ok, pero nada más de este salario. claro. Mi práctica No de la privada práctica privada que muchas sigue veces siendo deja mía. Así Sí. es. Sí, les deja incluso cantidades más cantidades interesantes. interesantes, sí. Pero no es como que la pensión que se le deje al menor con el No. 35% sea mínima. No, Y bueno, es a veces ahí, precisamente lo que tú dices, ¿no? A veces se chicanea cuando eres el acreedor, sí, esperando ahora sí que alargarlo lo más posible, si se puede hasta los 25 años, sí. no ya que el día A que veces cumpla más. 25. Exactamente, ¿no? Hay algunos que dicen, yo ya tengo 26, 27, pero Sí. mientras mi papá no pida Sí. la cancelación, Sí, yo ahí sigo cobrando y eso lamentablemente sí es indebido. sí. Ahí sí es indebido llevando acreedores y me ha tocado ver asuntos en los que incluso han negado. Sí, Digo, y eso es tema incluso de cuestión de criterios, que ya fue un tema por aquí. Pero caramba, yo quisiera pensar que no requerirías ni de juicio, ni de incidente, ni de absolutamente nada. Simple y sencillamente, con la misma acta que ya obra en el expediente, el cálculo Claro. aritmético te arroja la edad que excede claro, claro. la debida para la pensión. Pero, Y a veces, tristemente, eso depende de que tengas algún contacto dentro del propio juzgado, sí, que lo platiques, que tengas oportunidad de platicarlo Sí, con cabildearlo. secretario, con juez, para que te diga, ok, sí, tiene 25, va, sí, tal cual, sí, directo y hacer el oficio de cancelación. sí. Pero hay casos donde no, tienes que abrir un juicio. Sí. Y todo además. Con el desgaste emocional que implica, porque a la hora que le notifiquen al hijo la demanda, Sí. va a decir, mi papá me demandó, que no sé cuánto. Sí, es revivir un Exactamente. conflicto de forma innecesaria incluso. Sí. No era simple y sencillamente mandar una cancelación que ya es procedente. Vamos a poner en el tintero modificación de cosa juzgada en Sí. nuestro, Yo creo que sí. nuestra listita Nuestra para lista. futuros episodios. Sí, porque sí, es todo un tema Sí. esa modificación en materia familiar. Sí. Que se puede manejar para otras materias, pero lo podemos dejar para el episodio propiamente. Tratando de reencauzarnos de nueva En cuenta chicanas. al tema de chicanas, porque, como de repente derivamos. Estaba pensando, ¿qué otra materia por ahí se puede chicanear? Y pensando, dije, ahora sí que repasando materias, una en la que definitivamente no conviene es en materia penal, No, obviamente. y menos si tienes prisión preventiva oficiosa. No, pues no menos. Materia fiscal tampoco se presta mucho que digamos. No se presta realmente. Lo fiscal no tanto. Yo diría que sobre todo en tema de pruebas, Sí, la prueba que tiende a ser más chicanera es la pericial. sí. Es que además donde no es puedes- como que en materia fiscal
pues vaya, tengan una gran cantidad de material probatorio en sí mismo que les implique tiempo. Sí, Lo que más tiempo les puede llevar es la contabilidad, así es. ¿no? Las periciales contables. Y hasta ahí, porque hasta ahí. pues eso de confesionales, ¿no? No hay confesionales, no hay. Y además pensándolo, como para qué. Exactamente. Ojalá en las demás materias Acá- se supere. Acá, justo un saludo a Sergio Esquerra, que justamente me decía que él eligió la materia fiscal porque no hay audiencias. No, exacto. No hay audiencias. Entonces, vaya, o sea, es hacer uso debido, Sí, ¿no? Del tiempo. Y aún así, lo que se tardan en resolver. sí. Sí, Lo sí, que sí. se tardan en resolver. Porque mira que yo he llegado a impugnar por ahí algunas multillas personales, principalmente. Sí, Y bueno, uno logra la suspensión y dices, bueno, ya con esto, ¿no? Y de repente pasa el año y dices, ah, caray. ¿No? Como el meme, ¿no? sí. ¿Y mi sentencia? ¿Y mi sentencia, pa? Sí. No, Sí. uno ya no recuerda, ¿no? Incluso hasta se te olvida tu número de expediente, dónde quedó. Sí. O sea, nada más te notificaron la suspensión y dices, bueno, ya con esto. Con eso basta, pero no. Sí, ¿no? No. No, sí, hay veces en las que, de hecho, incluso prevé el propio código, esta, para que se pronuncie el juzgador, se me fue el término, Excitativa de la justicia. excitativa, Excitativa de justicia. creo Para que que es no digan contra- que no leí el libro de Sergio Esquerra. que creo que es contraproducente, Sí. atendiendo de repente al capricho judicial. Sobre todo porque es muy difícil que, o sea, tú le promueves una excitativa de justicia y va a quedar ahí en el expediente. Sí, Es un poquito más fácil acudir al tribunal y solamente de manera verbal comentar, oiga, mi expediente ya tiene algún tiempo. sí, Quiero saber si será posible que me puedan resolver pronto. Y obviamente hay veces en las que, dependiendo la forma en la que tú lo pidas, sí. porque cuenta por ahí Radio Pasillo, sobre todo en los federales, que cuando tú haces una cosa así, de que, oigan, ya están tardando, ya tiene 3 meses este amparo, Híjole, es al que día siguiente es- sale tu sentencia en contra. está abajo del nacimiento, Lick. Está el nacimiento, es justo la base porque es el Sí. expediente más estable, choncho, más sí. choncho. Sí creo. Sí creo, porque además lo he visto, me Sí. ha pasado. Y de hecho incluso es todo un tema también para un café, ¿no? Por ahí Vamos. las quejas administrativas que se traducen en sentencias contrarias, Sentencias contrarias. Y incluso hay veces en las que uno, pensando mal, dice, ay, pues cómo sería bueno ir al juzgado donde está tardándose el amparo de mi contraparte y hacerme pasar porque soy abogado de la contraparte y decirles, oiga, ya se tardó, que no sé cuánto, mi cliente, lo que sea, para que le salga en contra. ¿no? Sí, Pero digo, nunca lo he hecho, pero a veces uno piensa mal. podría en podría ese tipo prestarse. de cosas, ¿no? Esas no son técnicas chicaneras, esas ya son técnicas. Ojetes. Sí, no habría Son otra forma ojetadas. de plantearlo, ¿no? Pero sí. Digo, los juzgados sabrán cómo prevenirlo, pero Sí. es complicado. Sigo pensando por ahí que otras materias agrarias, pues Es que por el temas de agrario- posesión también Un poco se presta, pero el proceso por el sí mismo proceso es muy que rápido. es oral es bastante eficiente. Es de las pocas materias que estoy pensando que sí vale la pena en alguna ocasión chicanearlo, Sí, pero su proceso es difícil es tan hacerlo. sumario Sí, que no hay muchas maneras de lograr una chicanada por ahí, Sí. ¿no? Salvo reposiciones de procedimiento que sí se pueden prestar, pero de ahí en Sí. fuera muy complicado. y bueno, por ejemplo, materia electoral, olvídalo. No, bueno, O sea, olvídalo, no se puede. los términos, simple y Sí. sencillamente por el tema plazos, términos, No. es imposible. Completamente imposible. Eso y materia de huelga, No, bueno, menos. sí, no, es O sea, de lo único en lo cuestión en lo laboral, laboral que ahí sí no, no se puede. Sí, definitivamente sí, no. sí, o sea, cómo nos damos cuenta que hay materias que se prestan un montón, Sí. incluso hay pruebas en específico Sí, que se prestan, yo reitero, la pericial se Sí. presta para que la chicanees todo lo que quieras, sí. porque ahora hazle otros cuestionamientos al perito, Sí. que amplíe el peritaje, No, que incluso haga esto. hasta desde el propio perito, ¿no? De, Exactamente. oye, es que voy a requerir esto, voy a necesitar esto otro, y son diligencias adicionales, Así es, ¿no? así es. Que, bueno, me ha tocado en algunos juzgados y es donde de repente volvemos al tema, ¿no? Homologar ciertos criterios, ciertas Sí. buenas prácticas, ¿no?
Porque bueno, cuando tú eres el chicanero, dices pues que se tarde. Sí. Pero cuando estás del otro lado dices que se mueva esto, ¿no? Sí. Y de estas buenas prácticas que he visto en juzgados, previendo, ¿no? Justamente las técnicas chicaneras, pues dar término para todo, Así es. con multa, con apercibimiento. Así es. Que sabemos que no siempre se hacen efectivas, pero el temor que queda ahí de que, ¿y si sí? Y si sí Y si me la multan. diligencia mi contraparte, que Sí. sería lo ideal, Sí. ¿no? Que si uno es el que está correteando el asunto, pues a ver, efectiva la multa y dame, yo diligencio el oficio. Justo el tema que dice en muchos códigos se pondrá a disposición de la parte interesada. Así es, No dice que es la que promueva la diligencia, es la parte interesada. así es. Obviamente estamos de acuerdo que se entiende de en principio que el interesado es el que la pidió, Así pero si él no la está llevando a cabo, entonces que se lleve por conducto Sí. de la otra parte, o incluso lo que llegan a hacer por ejemplo, los tribunales en la Ciudad de México, que ellos le mandan al comisario Sí. el oficio y que se lo lleve. O sea, Sí. nada de que vengan las partes o lo que sea, cuando te das cuenta ya está diligenciado tu oficio. Que sería lo correcto De hecho. en todo el fuero común, en todo el De país. hecho. ¿No? Por eso de repente insistimos mucho, ¿no? Con el tema favor. Sí, Que sí nos da para una segunda parte en Ay, algunas cosas. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero además urge. hay cosas fuera de código que, insisto, son buenas prácticas del juzgador, Sí, ¿no? Por ejemplo, un aplauso para aquí en Morelos. Yo creo que vale la pena mencionarlo, para el juez Arjona. sí, El doctor Arjona te emite un acuerdo que implica un oficio sí, y sale tu acuerdo con tu oficio. sí. No es, vente a encargarlo y te lo encargar. tengo la siguiente semana, revísalo Ajá. para que lo pase a firma. Sí, Y un lío, ¿no? Y son de esas buenas prácticas en las que dices, ok, sí. no hay forma de decir, no te las llevas, no te llevas tu oficio porque ya está listo. Lo curioso es que, bueno, en foro común, muchas veces el oficio, el oficial tiene que redactar el contenido del oficio Sí. sobre la base del acuerdo, por supuesto. Yo personalmente, si yo fuera juez, aplicaría la que aplican los juzgados federales. De mi oficio dice fulanito de tal, vamos a pensar Instituto Nacional Electoral. En los autos del juicio de amparo citado al rubro se dictó un auto que a la letra dice 2 puntos y aparte y le transcribo todo el auto y me quito de problemas. Sí, O sea, tan sencillo como eso. sí. Porque de pronto, no, es que le faltó esto, le faltó aquello. No, ponle el auto completito y ya. quítate No, de bueno, problemas. y por ejemplo, digo, esto nos salimos un poco del tema, pero estoy seguro que te ha pasado, ¿no? Aquellas autoridades a las que se les diligencia un oficio y, es que tiene que venir con el nombre del titular. Oh, Que sí. ya hay jurisprudencia por ahí. No debe ser. Porque, híjole, yo creo que si con alguien no vas a jugar, es con los federales, con los juzgados Sí. federales. Y no sé quién se haya atrevido a negarse a recibir un oficio de un juzgado federal para que se emitiera esa tesis, ¿no? Sí, Pero vaya, ¿no? Afortunadamente ya está ahí, pero es una técnica chicanera, por así decirlo, accidental, sí. ¿no? De que, mira, es que mi oficio venía mal. Además, ¿no? O sea, porque incluso tú me dices, cuando te dan término, Sí, es una técnica anti-chicanera, pero la anti-anti sí, es recibo mis oficios y le busco cualquier mínimo defecto y te lo regreso en una promoción. sí. En Sin el mero diligencia. día del término sin diligenciar, solicitando que se gire correctamente porque le falta esto, tal. Así es. Y de aquí a que sale otra vez el acuerdo. O no me lo recibieron, que se diligencie por conducta del actual. Por el conducto del actual, esa es otra. Esa es otra. También, o sea, vaya Sí, que todo veneno tiene su antídoto. sí, definitivamente, ¿no? Pero, híjole, este tema es complicado porque, insisto, ¿no? Cuando uno es el que lo aplica y te sale, híjole, es como triunfó el mal, ¿no? Y, Sí. y uno se ríe macabramente desde la oficina. ¿Escuchas la risa de Maléfica en el Tribunal Superior de Sí. Justicia? Sí, definitivo. Pero, híjole, qué coraje da Sí. cuando eres el chicaneado, ¿no? ¿Qué podríamos concluir de este tema? Que las chicanas son muy divertidas cuando eres el chicanero, pero no cuando eres la víctima. Esa es la primera. Yo creo Como que los chistes malos son, vamos, te ríes cuando Sí. no eres la víctima. sí. Yo creo que
No, porque muchas veces se estigmatiza, ¿no? Al abogado chicanero, ¿no? Porque dicen, no, es que no sabe litigar, él nada más chicanea. Pero hay veces que incluso para chicanear hay Hay que que saber. saber, hay que saber. Yo sería de la idea de recomendar no chicanear No, en la medida de lo posible, cuando no sea necesario, ¿no? Sino de repente atender al fondo, que eso es lo complicado, atender al fondo de los asuntos. Pero cuando el cliente pide tiempo, pues al cliente lo que pida. sí. Finalmente somos unos mercenarios de la justicia. No debería tanto de ser que fuéramos mercenarios de la justicia, pero el tema es que hay ocasiones donde, claro, el cliente te lo está pidiendo, Sí. tú, desde tu punto de vista ético, en ocasiones dices, va, Es que desde que uno asume el asunto, Ujú. desde la asesoría, el cliente te está pidiendo cierto tipo de resultado, claro, ¿no? Que ya si uno dice, ok, me voy a prestar o no me voy a prestar, y claro, si lo vas a tomar, pues es por es algo, ¿no? exactamente. Pero bueno, hay ocasiones donde este tipo de resultados no salen a relucir en la primera Ah, no, cita, sí, no. sino ya hasta que ya va avanzado el tema y que dices, ah, no. O Di- accidentalmente después, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Necesito tiempo. En alguna ocasión, ¿no? Que un cliente en un juicio ejecutivo mercantil que primero dice quiero tiempo y una vez que sale la sentencia y oye, ya te va a tocar pagar. No, es que yo no quiero pagar. Oye, Ay, esto sí, no fue ah, lo que tú me dijiste. sí, nunca acordamos esta Nunca parte, ¿no? acordamos esta parte, pero como se le puede decir en ese momento, finalmente tú eres el obligado, tú eres el deudor, es tu problema, no mío Así es. como abogado, ¿no? Sí, bueno, ahí ya sería romper un poquito la La relación, relación, por con supuesto el que se cliente rompe, de forma muy por complicada, supuesto. ¿no? Pero yo por eso insisto, y creo que es una excelente práctica que empecé a implementar por ese tipo de cambios de humor y de criterios, Sí, ¿no? De, ¿sabes qué? No, mira, aquí tengo tu contrato. Y dentro de tu contrato tengo el anexo de, pues, cuáles son las peticiones que quieres en relación al resultado más o menos del servicio. Y me pedías esto, ¿no? Y pues de la asesoría te planteé estos resultados, ¿no? ¿Son resultados aproximados o son los resultados exactos que yo te prevé? claro, Eh, y pues bueno, o sea, yo no estoy faltando aquí. sí, Y no, es una forma brutal de cerrarles todo ahí la boca a algunos así clientes es. pesados. Eh, pues yo creo que no hay forma fácil de concluir el tema. No, Incluso podríamos ampliarlo para algún tipo de chicanería específica. Eh, si y a alguien se le ocurre alguna chicanería específica que de la que pudiéramos hablar, sí, nos la puede dejar aquí en los nos comentarios. la dejan en los comentarios. Y pues ya saben, colegas, suscribirse, dejar su like. Y espero que les haya gustado este especial navideño. navideño de chicanas. Bueno, pues feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, felices fiestas y pues ya, vámonos al convivio. Hasta luego. Hasta luego.